Buenas noches, compañeros, doctora. Somos el grupo número 2. Los integrantes del grupo número 2 son Lilibet de la O, Ruth Reyes, Fernando Reyes, Denny Bajaña, Brigitte Suárez, Jan González Arteaga, Jackson Álvarez, Marlon Parrales, Jacqueline Soriano y mi persona Edith Charupi. El tema que esta oportunidad vamos a tratar son los bienes jurídicos y la normativa jurídica penal. En el derecho penal ecuatoriano, los bienes jurídicos son la base de la protección normativa, que representan valores, intereses y derechos considerados muy esenciales para el Estado en la convivencia, y el desarrollo individual. El bien jurídico se define como el interés socialmente valioso. Roxin en 1997 dijo que su función preliminar es delimitar el alcance del poder sancionador estatal, asegurando que únicamente las conductas que afecten o ponen en riesgo un bien jurídico relevante sean objeto de una sanción penal. La normativa penal ecuatoriana se estructura principalmente en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y en el Código Integral Penal. La Constitución establece que el sistema penal debe orientarse con respecto a los derechos humanos, la rehabilitación, la reinserción social del infractor, el artículo 201, y a su vez el COIP en su artículo dispone que su finalidad sea proteger los derechos de las personas, garantizar la convivencia pacífica y asegurar la justicia, evidenciando la protección de bienes jurídicos constituye de su razón de hacer. Esto quiere decir que más allá de una persona que sea tipificada por un delito, tiene que basarse en la Constitución y en el COIC para ver qué artículo puede aplicarse de acuerdo a o qué pena puede aplicarse de acuerdo a la falta que haya cometido, para no incurrir o no violentar sus derechos humanos, como suele pasar en muchas ocasiones, en muchos casos que hemos visto día a día en nuestro país, pues, ¿no? Que han sido violentados los derechos humanos, que no se ha llevado el debido proceso, que ha habido faltas de garantías. Todo eso abarca dentro de la normativa jurídica penal y también de los bienes jurídicos, porque todos no pueden ser de manera penal. Pero en ciertos casos, si ha habido una falta del debido proceso, pues estos entran dentro de la manera penal porque también son considerados en la parte civil. En Ecuador, los principales bienes jurídicos protegidos por el derecho penal incluyen la vida, la integridad, la libertad, la propiedad y la seguridad pública, el medio ambiente y la administración pública. Cada tipo penal previsto en el COIP responde a la necesidad salvaguardar uno o varios de estos valores. De esta manera, el derecho penal ecuatoriano actúa salvaguardando o cuidando los derechos que somos cada uno de los ecuatorianos, que están garantizados en la Carta Magna, que es nuestra Constitución, que fue reformada la última vez en el año 2008. Jacobs en el año 2003 dice que la necesidad de salvaguardar como último ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo último, o sea, lo último en hacer para ver qué tipo de pena se puede imponer. O sea, ya es lo último, después de haber seguido el debido proceso legal con todas las normas, con todos los pasos, que no se haya violentado uno, es lo último porque estamos hablando de derecho penal, si es algo punitivo. El estudio de los bienes jurídicos y de la normativa ecuatoriana permite comprender cómo el Estado equilibra la protección de la sociedad y los derechos individuales, manteniendo el principio de proporcionalidad en respecto al Estado constitucional y los derechos y la justicia. Siempre debemos tomar en cuenta que, primero, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, primero está la Constitución, la Carta Magna, llamada la Constitución. Luego de eso viene todo en orden de cómo debemos aplicar las normativas
las garantías que tenemos y que se encuentran en la Constitución y en el COIP. Adelante, mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros, estimada docente. Pues hablaremos sobre el análisis dogmático y conceptual de la teoría de los bienes jurídicos tutelados en materia penal del Ecuador. Desde la perspectiva dogmática, el bien jurídico se define como el interés o el valor socialmente reconocido que el Estado protege mediante la amenaza o imposición de la pena. La teoría de los bienes jurídicos tutelados en materia penal en el Ecuador se fundamenta en la idea que el derecho penal solo debe invertir para proteger valores esenciales para la convivencia social como la vida, la libertad, la integridad, la justicia, como anteriormente lo mencionó la compañera. Desde un enfoque dogmático, el bien jurídico actúa como límite al poder del puntativo al Estado, garantizando que solo se sancione conductas que realmente eh, sean, le- sean lesibles o pongan en peligro el interés socialmente relevante. En contexto, esta teoría se refleja en el COI, en el Código Orgánico Integral Penal, el que organiza los delitos según el bien jurídico protegido en la Constitución del 2008, que amplía la protección incluso a la naturaleza, incorporando que un enfoque innovador de tutela penal, tanto humano como ambiental. Conceptualmente, el bien jurídico cumple una doble función. Por un lado, legítima la intervención penal, ya que únicamente se justifica el uso del poder punitativo. El Estado penaliza también conductas que no generan una afección real o potencial a dichos bienes. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Eh, Vamos a hablar sobre el desafío y críticas de la aplicación del concepto del bien jurídico. La diapositiva, compañera. Más abajo, Desafíos y críticas. es la siguiente. Es Mm. En desafío y críticas en la aplicación del concepto del bien jurídico. Uno de los desafíos principales es la definición y protecciones de bienes colectivos, como el medio ambiente y la seguridad pública. Algunos críticos argumentan que en el COIP existen ciertos tipos penales cuyo bien jurídico no es claro, es difícil de identificar, lo que puede llevar a una aplicación ambigua de la norma. A pesar de su importancia, el concepto del bien jurídico presenta desafíos y ha sido objeto de crítica. Uno de los desafíos principales es la definición y protecciones de bienes colectivos como el medio ambiente y la seguridad pública. Es un país con gran riqueza ambiental y biodiversidad. La protección del medio ambiente es esencial y, sin embargo, los delitos ambientales presentan dificultades en cuanto a su definición y persecución efectiva, debido a que son delitos de tipo colectivo que afectan a toda la sociedad. Además, ciertos delitos pueden ser interpretados de maneras variables, dependiendo de contextos culturales y sociales y las diferentes regiones de Ecuador. Esto plantea el reto de aplicar el derecho penal de manera uniforme, respetando las particularidades culturales y sociales de un país tan diverso. Asimismo, algunos críticos argumentan que en el COIP existen ciertos tipos penales cuyo bien jurídico no es claro o es difícil de identificar, lo que puede llevar a una aplicación ambigua de la norma. Frente a estos desafíos, es importante que el concepto del bien jurídico sea revisado y adaptado continuamente para garantizar protección efectiva
los intereses esenciales de la sociedad ecuatoriana, especialmente en relaciones en los ámbitos sociales, económicos y ambientales del país. Un ejemplo, en Ecuador, aunque el concepto del bien jurídico es fundamental para la delimitaciones de intereses protegidos por el Código Orgánico Penal, COIP, se enfrentan dificultades para aplicar las normas de manera clara y justa, sobre todo respecto a bienes colectivos como el medio ambiente y la salud pública. Las críticas principales incluyen que algunos tipos penales no tienen un bien jurídico claramente identificado, lo que genera ambiguamente y puede llevar a interpretaciones contradictorias o interés político. Mi siguiente compañero. La normativa jurídica penal. La normativa jurídica penal ecuatoriana se estructura en bases constitucionales, ya lo dijimos, en la última reformada en el año 2008. De esta perspectiva, los fundamentos constitutivos de las normas jurídicas penales se sustentan en tres ejes esenciales: el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y la finalidad garantista del derecho penal. Estos tres ejes son principales cuando se va a tratar un caso de cualquier índole, porque realmente tiene que basarse de acuerdo a la Constitución, al COIP, al Código Integral Penal, al CONA, a todos los libros que mantenemos aquí en nuestro país. El principio de legalidad consagrado en el artículo 76 de la Constitución: nadie podrá ser juzgado por un acto o omisión en el momento de cometerse si éste no está tipificado. En algunas ocasiones, por falta de los debidos procesos, tipifican ciertas cosas que realmente no están en la Constitución, dando como resultado que se están violentando sus derechos. Este principio se complementa en el artículo 1 del COIP, que determina que la finalidad del sistema penal es proteger los derechos de las personas, garantizar la convivencia pacífica y asegurar la justicia. Por tanto, toda la norma penal debe tener un fundamento constitucional. El segundo es el principio de la proporcionalidad. Garantiza que la respuesta penal sea coherente con la gravedad del daño causado al bien jurídico protegido. Mr. Puig, en el año 2008, este principio exige una relación entre el desvelador de la acción y el desvelador del resultado y la magnitud de la pena impuesta. En el Ecuador, esta proporcionalidad se refleja en el artículo 195 de la Constitución, que obliga a la Fiscalía a actuar con objetividad y respeto a los derechos de los involucrados, y en el artículo 3 del COIP, que establece que las penas deben cumplir una función preventiva, retributiva y rehabilitadora. Bueno, al parecer, haciendo un raciocinio de este análisis, podemos darnos cuenta que muchas veces no se cumple. Existen muchos casos en nuestro país que se han violentado estos derechos, o simplemente de acuerdo a cómo se interprete o cómo el fiscal puede sugerir cuando siguen el debido proceso, cuando encuentran con armas, cuando encuentran con, bueno, en actos flagrantes, pero el fiscal toma otra decisión, otras medidas que realmente no dan a concurrir el delito cometido. Pero, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a ciertas situaciones que el detenido o la persona en flagrancia haya sido usada, pues eh, no pueden ser violentados sus derechos. En tercer lugar, la interpretación de las normas penales ecuatorianas. Estas deben realizarse desde un enfoque garantista de los derechos humanos. El artículo 11, numeral 3 de la Constitución dispone que los derechos son de directa e inmediata aplicación, y en muchos casos eso no pasa. Y que ninguna norma jurídica puede restringir su ejercicio. El derecho penal ecuatoriano debe interpretarse conforme a los principios de dignidad humana,
de mínima intervención, lesividad y culpabilidad, evitando toda la forma arbitrariedad estatal. Doctrinalmente, Zaffaroni en el 2002 sostiene que el derecho penal es un Estado democrático que solo puede justificarse como instrumento de protección de los derechos fundamentales y no como una herramienta de control social. Es la misma línea. Ferrajoli en el 95 indicó que plantea que el derecho penal debe ser un sistema de garantías que limita el poder punitivo mediante normas racionales y previsibles. Podemos tomar en ejemplo nuestra justicia ecuatoriana. Si hablamos de un sistema de rehabilitación social, lamentablemente no la tenemos. La Constitución indica que nosotros debemos tener un sistema de rehabilitación, de que la persona imputada se reinserte a la sociedad. Eso está escrito, pero realmente no sucede. No sucede porque no hay las garantías, no hay el debido proceso, no existen los programas como para salir. Quizás en algunos casos sí, los que menos han cometido los problemas o han cometido algún error, eh, casos leves, pero si vamos a reinsertar a la sociedad, a personas que han cometido asesinatos o que realmente les quieran dar una oportunidad, eh, como opinión personal, no sucede en nuestro país. A continuación, mi compañero con la conclusión. Marlon. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Como conclusión, es importante entender que los bienes jurídicos son los valores, derechos o intereses que el Estado considera esenciales, como la convivencia social y el respeto a la dignidad humana. Estos bienes, como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad y el medio ambiente, son los que el derecho penal protege mediante la imposición de penas. Como ya lo han dicho mis compañeros, en el caso del Ecuador, la protección de los bienes jurídicos está respaldada en la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Ambas normas establecen que el sistema penal debe orientarse al respeto de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la justicia. De hecho, el artículo 1 del COIC deja muy claro que su finalidad es proteger los derechos de las personas, garantizar la convivencia pacífica y asegurar la justicia. Por otro lado, los bienes jurídicos son el eje central del derecho penal ecuatoriano, porque representan los valores que el Estado protege para mantener el orden social y la justicia. Su tutela no solo legitima la intervención penal, sino que también limita el poder punitivo del Estado, garantizando que solo se sancionen las conductas que realmente lesionen un bien relevante. El sistema penal ecuatoriano, sustentado en la Constitución y el COIP, tiene un enfoque humanista y garantista, orientado no solo en castigar, sino también en proteger derechos y promover la rehabilitación social. En un Estado constitucional de derechos y justicias como el ecuatoriano, las normas penales deben interpretarse, siempre con base en los valores superiores de la Constitución, asegurando que la pena cumpla una función ética, social y justa, en armonía con la protección de los bienes jurídicos y la dignidad humana. Esa fue la intervención del grupo 2, estimada abogada. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta aquí nuestra